Bienvenidos al video donde explicaremos sobre el modelo de dinámica de sistemas de un estado de resultados. Los integrantes son Teniente de Logística Dail Ticona Surco, en mi persona Carmen Sheila Pasalosa, Joel Santiago Vilcayuta, Mauricio Dieter Vicente Álvarez y el docente, el ingeniero Iván Fernando Guarachi Fernández. Bueno, un modelo de dinámica de sistemas, para comenzar, de un estado de resultados, permite analizar cómo las variables financieras interrelacionadas, como los ingresos, los costos, los gastos, cambian a lo largo del tiempo y cómo estas cómo interacciones afectan la rentabilidad y los resultados financieros. Nos Estamos proponiendo acá un ejercicio que el enunciado sería: suponiendo una empresa productora que cuente con los siguientes datos: el precio 8.5 bolivianos, la cantidad vendida 10.000 unidades, las ventas 85.000, los costos de ventas 47.000, los gastos operativos el 20% de las ventas, la depreciación el 10% del costo de ventas, los intereses 900 bolivianos y los impuestos a la utilidad el 25%. Siguiendo acá tenemos ya lo que es el estado de resultados, donde lo vamos a hacer en Excel para que sea un poco más dinámico. Acá tenemos ya el estado de resultados, donde ponemos al 31 de diciembre del 2025. Lo primero que tenemos son los costos de ventas. Tenemos acá toda la estructura, que sería costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, la depreciación, lo que saldría la utilidad operativa, los intereses, que es igual a utilidad antes de impuestos. Después viene la resta del IUE del 25% y así nos sale lo que es la utilidad neta. Los valores que nos da el ejercicio son que las ventas es el precio por la cantidad. Entonces el precio era 8.5 y la cantidad eran 10.000 unidades. El costo de ventas es 47.000, lo que nos da una utilidad bruta restando 85.000 menos 47.000, nos sale 38.000. Los gastos de operación es el 20% de las ventas, entonces nos sale 17.000. La depreciación es el 10% del costo de ventas, entonces nos sale 4.700. Haciendo la operación restando sale 16.300. Los intereses son 900 bolivianos. Entonces la utilidad antes de impuestos sería 15.400. El IUE es el 25% de la utilidad antes de impuestos. Haciendo y realizando la operación, sale que la utilidad neta de este ejercicio es 11.550 bolivianos. Bueno, Bueno, siguiendo con lo siguiendo con lo que es que la con la construcción de un modelo dinámico de sistema, primero tenemos que ver que esto se sigue una secuencia de pasos, que lo primero es realizar un diagrama causal. Aquí podemos ver ya el diagrama causal ya está estructurado, ya está establecido, y lo que vamos a realizar a continuación es explicar, ¿no?, cómo se ha realizado este diagrama causal. Primero sabemos que lo que se quiere saber o obtener es la utilidad neta, pero esto viene en función de utilidad antes de impuestos y de lo que es de la IUE. La IUE está en función del alícuota de IUE y lo que es de la utilidad antes de impuestos, debido a que debemos multiplicar estos dos para poder obtener el IUE. Muy bien, ahora en la utilidad antes de impuesto está en función de la utilidad operativa y lo que está en función de intereses.
Lo que es la utilidad operativa está en función de los gastos de operación y de lo que es de la depreciación y también de la utilidad bruta. Los gastos de operación está en función por los costos operativos que nos brinda el ejercicio y las ventas. La depreciación está en función del porcentaje de depreciaciones que nos da el ejercicio y los costos de ventas, como podemos ver en la imagen. Y la utilidad bruta está en función de las ventas y costos de ventas. Y las ventas, por último, está en función de lo que es cantidad y lo que es precio. En la siguiente diapositiva, lo que es la clasificación de las variables es prácticamente todo lo que hemos podido observar en lo que es en el diagrama causal, pero acá lo tenemos en forma escrita, todas las fórmulas que también que se tienen que utilizar, como su utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad antes de impuestos, utilidad neta, gastos de operación, depreciación, la IUE, ventas, variable de nivel. Siguiente, por favor. Bueno, como segundo paso para la construcción de un modelo dinámico de sistemas, debemos identificar las variables y estas se van a identificar en tres variables, que es las variables de nivel, las variables de flujo y lo que son las variables auxiliar. En lo que es primero en las variables de nivel, representa una cantidad acumulada o un estado en un monto dado. Son como los almacenes que cambian según los flujos que entran o salen. En este caso solamente nos vamos a centrar en lo que es la utilidad neta. En lo que es el variable de flujo, representa una tasa o cantidad que cambia durante un periodo, es decir, movimientos que incrementan o que decrementan las variables de nivel. Por ejemplo, ahí tenemos las ventas, costos de venta, gastos de operación, depreciación, utilidad operativa, intereses, utilidad antes del impuesto, incluso la IUE. Y en las variables auxiliares tenemos lo que son el porcentaje de gastos de operación, los porcentajes de depreciación y lo que es el alicuota IUE. A continuación les van a ir explicando las siguientes diapositivas. Construir el modelo con el sistema iThink, vamos a realizar las siguientes operaciones. Primero vamos a insertar eh, la primera variable que va a ser la utilidad neta. Lo llamamos utilidad neta. Seguido de esto, insertamos la variable utilidad neta, pero ya no con el nombre completo que es utilidad neta, sino lo ponemos como util neta. Para seguir, como la utilidad neta está en función de la variable IVE y de la utilidad antes de impuestos, entonces agregamos las dos siguientes variables. La primera, utilidad antes de impuestos. Luego agregamos la variable IVE. Entonces, con la flechita asignamos que como la utilidad neta está en función del IVE, asignamos la flecha para que vaya de IVE a utilidad neta y también de utilidad antes de impuestos a utilidad neta. Luego agregamos también las siguientes variables que son la alicuota del IVE, que está en base del IVE.
También agregamos la variable interés que está en función de la utilidad antes de impuestos, igual con el circulito, que es eh, una variable auxiliar. Como está en función de los impuestos, igual seleccionamos la flecha y que vaya hacia la utilidad antes de impuestos y la alícuota de la misma manera hacia el IVA. También podemos ver que el IVA está en base a la utilidad antes de impuestos, entonces generamos una flecha que vaya directo hacia el IVA. Luego generamos la siguiente variable que es la utilidad operativa, que está en base a la utilidad antes de impuestos. Ponemos el nombre de utilidad operativa y seleccionamos la flecha para que vaya hacia la utilidad antes de impuestos. Luego generamos las variables de gastos de operación y la de depreciación. Eh, y la de depreciación. También, como la utilidad operativa está en base a los gastos de operación, generamos la flecha que vaya de gastos de operación a utilidad operativa y lo mismo con la depreciación. También generamos la variable de utilidad bruta, que de la misma manera está en función a la utilidad operativa. Luego generamos las variables auxiliares, que son el porcentaje de gasto operativo y la siguiente que es el porcentaje de depreciación, que está en función a la depreciación. Eh, También vemos que eh, generamos la siguiente variable que son las ventas y como está en función de la utilidad bruta lo llevamos con la flecha y los gastos de operativos están en función a las ventas, entonces también lo entrelazamos. Y por último generamos las dos últimas variables que son la cantidad y el precio que están en función a las ventas. Estas las agregamos como una variable auxiliar, ya que en el enunciado se ve que es una variable que nos va a ayudar a ver en qué cantidad están las ventas. Entrelazamos con las flechas y seguimos con la siguiente parte, que es asignar los valores. También creamos la variable de costo de ventas y lo entrelazamos en función a la utilidad bruta y a la depreciación.